Muy buenos días, un saludo especial para todos ustedes que siguen mis opiniones. En el día de hoy mi opinión es sobre un tema que ha generado polémica en la mañana de este sábado y se refiere a el cobro del peaje de la Lizama. Hoy la mayoría de los barranqueños, y con mucha razón, puso el grito en el cielo por las tarifas que ya el consorcio Ruta del Cacao oficializó del cobro del peaje en la Lizama. Y lógicamente han salido muchas voces a decir que van a salir a protestar, que esto y que lo otro. Bien, una cosa es la insatisfacción, otra cosa es la falta de liderazgo local y otra cosa es el populismo. Entendemos que para el próximo año es un año meramente político porque se vienen las elecciones al Congreso de la República y aquí hay muchos pollos que están aspirando independiente a los ya congresistas barranqueños que están representándonos en esa unidad legislativa. No juguemos con el conocimiento de la gente y dejemos el populismo a un lado porque hay mucha gente ya, incluso gente nueva, que está saliendo y está tratando de encender hogueras para sacarle frutos políticos a esto. Esto es una auténtica falta de liderazgo, tanto de la dirigencia política local, regional y lo que nos representan. Bueno, toca hacer una excepción a la regla. Yo me acuerdo que el concejal El Mono Moscote se fue hasta la Lizama, hasta donde estaban construyendo el peaje, e incluso invitó a los barranqueños a que se sumaran en autobuses para ir a protestar por esos peajes. Eso fue hace un año. También entiendo que el senador Horacio José Serpa ha estado gestionando ante el Invías que por lo menos la tarifa que corresponde al peaje que está en la jurisdicción de Barrancabermeja y que grado sumo va a afectar al sector rural, pues no se cobre para los barranqueños, porque es lo más lógico. ¿Cómo un barranqueño va a pagar peaje en su propia jurisdicción? Eso se sale de fuera de toda lógica. De hecho, escuchamos en una ocasión al alcalde decir que el Invías se había comprometido a que la tarifa del peaje en la jurisdicción de Barrancabermeja iba a ser un precio preferencial para los habitantes de esta zona, sobre todo que están en el área rural. Pero mira uno las tarifas, por ejemplo, de un peaje con 13.000 pesos para automóviles, la compara con los peajes del Instituto Nacional de Vías, las tarifas vigentes para el año 2021, y en esa comparación que usted puede ver en www.pregonerobcabja.com, pregonerobarrancabermeja.com, pregonerobcabja.com, ahí están la comparación de tarifas, tanto de el peaje que está cobrando la Ruta del Cacao por esa obra que está a cargo de ese consorcio y las tarifas de los peajes que cobra Invías, y mira la diferencia, como este peaje de la Lizama es mucho más costoso que todos los peajes que se cobran y por cuenta del Instituto Nacional de Vías. Ahí está el comparativo. Para quienes hoy se dan golpes de pecho y tratan de sacarle jugo a esto, quiero decirles una cosa. Cuando apenas empezaba el gobierno de Duque, la ministra del Transporte vino aquí a Barrancabermeja en una reunión en la sede de Cor Magdalena, aquí en el sector Muelle. Hubo una rueda de prensa. Este personaje le pregunta a la ministra del gobierno Duque precisamente la inquietud que tienen los barranqueños frente a que esa obra va a generar más cobros de peaje. Es que es inconcebible que en 120 kilómetros que hay entre Barrancabermeja y Bucaramanga, un poquito más, un poquito menos, vayan a cobrarse 6 peajes. Aunque el consorcio Ruta del Cacao diga que de los nuevos peajes hay 2 que se van a cobrar en un solo sentido y los otros sí en doble sentido, y que el peaje que está en el aeropuerto, en Lebrija, el peaje de Lebrija, es independiente. Ese es un peaje adicional, ese no tiene nada que ver con los que coloca la Ruta del Cacao. Ese sería como el contentillo.
Sin embargo, mira uno, en esa época que hablé con la ministra del Transporte, yo le pregunté, ministra, ¿qué va a pasar? Aquí tengo la inquietud de la comunidad, y ella dijo, no podemos hacer nada porque esa obra, ese contrato, es un contrato que viene del gobierno Santos. Ahí se establecieron las condiciones, ahí se establecieron de qué manera ese consorcio iba a construir, iba a mejorar, iba a ampliar la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga, y de qué manera esa inversión que hizo pues la va a tratar de recuperar, y es a través de los peajes. Entonces ella me dijo, en esa época, estamos hablando de apenas estaba iniciando el gobierno de Duque, me dice, nosotros no podemos hacer nada porque si hacemos algo, los costos hacia el Estado, hacia la nación, van a ser altos porque ya hubo un acuerdo, y sería nosotros no ser serios frente a un acuerdo que se celebró y que terminó contractualmente y que permitió que ese consorcio construyera y ahora vaya a cobrar. Eso me lo dijo la ministra en esa época. Repito, algunas voces se han dado, por ejemplo, el hecho del concejal Mono Moscote irse hasta allá. Otros dirigentes también hicieron el mismo, pero el día que supuestamente iban a salir una fila de buses, lastimosamente vemos unas fotos muy pobres, muy poquita gente en protesta por ese peaje. Y bueno, se ha estado gestionando, pero lo que se quiere decir aquí es que ya las reglas de juego habían sido trazadas desde el gobierno Santos, que quizás si la dirigencia política, estamos hablando del congresista santanderiano, se une frente a este tema, estamos completamente seguros que la empresa, el consorcio, pudo haber replanteado este cobro de peajes. Una o dos golondrinas no hacen verano. Valoro el trabajo que han hecho, porque nadie puede decir que estuvo. Ahí están las fotos en la página de Facebook de la alcaldía distrital, en la que se ve al alcalde reunido con la gente del Instituto Nacional de Vía, de la Agencia Nacional de Infraestructura, hablando del tema, acompañado por Serpa, pero finalmente lo que fue, va a esta obra, y ahí estamos, perdonen la expresión, clavados. En su debido tiempo, hubo el tiempo desde el momento, miren, en diciembre ya se había anunciado por parte del consorcio, se había hecho la claridad que de esos peajes por cuenta del consorcio, 2 iban a ser en una sola dirección, es decir, el que pagaba, creo que era de Bucaramanga para acá, al regreso no iba a pagar en dos de los 5 peajes, y que aclaran que el de Lebrija es independiente esto de la ruta del cacao. Desde diciembre se dijo que a finales o a comienzos de febrero iba a empezar a funcionar el peaje de la Lizama. De esa época para acá no ha habido gestión, no ha habido una fuerza política que permita, por favor, miren que esto puede en grado sumo afectar la competitividad de Barranca Bermeja, porque lo van a pensar 2 veces quienes van a utilizar la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga, que tengan que gastarse, ¿qué? 60, 70 mil pesos en un automóvil, porque eso depende del tipo el tipo de vehículo que vaya a circular por esa zona. Nos faltó liderazgo. El alcalde hizo una gestión. Quizás hubo acompañamiento de 1 o 2 congresistas. La bancada santanderiana no la vi allí. Y ellos sí se vienen acá en bombas cuando vienen las elecciones a Congreso de la República. Si no, acuérdense el Pote Gómez, acuérdense de cuál era el otro preferido. Eran 3 personajes que estaban aquí en Barranca Bermeja y que decían que esa alcaldía era de ellos. Creo que era Edgardo Gómez Román, el otro era Jaime Durán Barrera, tengo entendido. Bueno, ¿qué ha pasado con ellos? Señores, el asunto ha sido de falta de liderazgo. No sé si todavía haya tiempo de pedirle a la ruta del cacao que replantee esa tarifa, y por lo menos replantee, porque lógicamente ellos
Cuando firmaron el contrato con el gobierno de Juan Manuel Santos, se establecieron unas reglas de juego y se dejó claro que ellos van a recuperar la inversión que están haciendo y que hicieron a través del cobro de peaje, pero por lo que estamos viendo lo va a recuperar lo más pronto posible, porque eso sí, plata de peaje es mucha plata la que paga quien circula y tiene que pagar peajes. Que a veces no se ve reflejado en el buen estado de la vía, esa es otra cosa. Que se concesionan esas vías, se les entrega para que el contratista invierta y luego recoja de su dinero sin que el Estado ponga un peso. Sí, es una fórmula, una salida. No sé si todavía tengamos o hay el tiempo para que se replanteen esa tarifa. Pero desde que se ha venido anunciando, eso fue desde el gobierno de Santos, preguntémonos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho de esa época para acá para evitar que eso que hoy permite que muchos empiecen a darse golpe de pecho esté pasando? Muchas gracias.